Bienvenidos una vez S a este vuestro canal, donde más menos amos los secretos S apasionantes del mundo de las telenovelas que nos hacen suspirar. Hoy vamos a sumergirnos en un terreno que a todos nos encantan: el drama. Esos momentos en los que las tensiones estallan, los celos afloran y las emociones nos llevan al borde del asiento. Pero no solo cualquier drama, vamos a concentrarnos en esos instantes críticos donde el amor se pone a prueba y los personajes se enfrentan a sus peores inseguridades. Y es que si hay algo que las series turcas saben hacer bien, es ponernos al límite con esos giros inesperados y esas reacciones que nos hacen gritarle a la pantalla. Hoy hablaremos de un tema que nos encanta: los celos, el amor, y CEU superíndice 3 todo esto explota de maneras inimaginables. Que preparen sus palomitas, porque hoy vamos a vivir un carrusel de emociones. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, este es el momento perfecto. No se pierdan de nada y acompáñennos con diéresis más menos en cada nueva aventura por los paisajes emocionales de las series turcas. Empecemos. Bueno, vamos a empezar con una serie que seguramente les sonará, una que nos ha hecho suspirar, reír y por supuesto, sufrir con sus intensos vaivenes emocionales, Senu con diéresis al cap, o como la conocemos en algunos lugares, Llamas a mi puerta. Esta es una comedia romántica que a simple vista podrá parecer ligera y sencilla, pero que esconde una profundidad emocional que nos engancha desde el primer momento. Los protagonistas, los Yaiku superíndice 3 Niko Usanderu párrafo el como Eda YLDZ y Kerem Bürsin como Serkan Bolat, son una combinación superíndice 3 explosiva de carisma y cómica en pantalla. Y es que su relación superíndice 3N, que empieza como un acuerdo contractual, evoluciona a un amor tan fuerte como tempestuoso. Pero ¿por qué copyright esta serie es tan relevante para nuestro tema de hoy, los celos y el drama? Pues bien, el personaje de Serkan es todo un ejemplo de CEU superíndice 3 Los celos pueden hacer que un hombre, supuestamente racional y controlado, pierda completamente la compostura. Su relación superíndice 3N con Eda se ve constantemente puesta a prueba por la aparición superíndice 3N de otros personajes, y en S de una ocasión superíndice 3N vemos a Serkan dominado por la inseguridad y la desconfianza. Y es precisamente aquí donde entra en juego nuestra querida, y a veces no tan querida, Melissa Dungel, quien interpreta a Ceren Basar, una mujer que, sin querer queriendo, se convierte en un catalizador de los celos de Serkan. Y es que Melissa tiene una química con Serkan que a S de una seguidora de la serie le ha erizado los pelos de la nuca. Y por supuesto, cuando estos personajes se cruzaban, las chispas saltaban y la tensión superíndice 3N era palpable en el aire. Y claro, como el drama es el alma de las series turcas, los celos de Serkan no se manifestaban de forma sutil. No, amigos, los celos eran un volcán en erupción superíndice 3N, con reproches, miradas incendiarias y comportamientos que rozaban lo obsesivo. Era fascinante y frustrante a partes iguales ver a Serkan perder el control de sí mismo, y a de tratar de lidiar con esa montaña más menos rusa emocional. Y es que precisamente eso es lo que hace esta serie tan adictiva, la combinación superíndice 3N de momentos dulces y románticos con instantes de drama puro y duro, donde los personajes se enfrentan a sus miedos profundos. Un dato interesante es que la química entre Ande y Kerem traspasó superíndice 3 la pantalla, convirtió copyright dándose en una de las parejas queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Que si buscan una serie donde los celos jueguen un papel fundamental en la trama, y que a la vez les haga suspirar y reír a carcajadas, Senu con diéresis al cap, es una elección superíndice 3N imprescindible. Pero no nos quedemos aquí, porque el mundo de las series turcas es repleto de dramas y celos. Vamos ahora a cambiar de registro y adentrarnos en la complejidad de Karasevda, o Amor Eterno. Esta serie que también copyright se emitió superíndice 3 con granu con diéresis copyright cito en muchos pauses, es un drama romántico que nos lleva a explorar las profundidades del amor imposible, los sacrificios y por supuesto los celos. Burak Uzu párrafo y Bit, en el papel de Kemal Soydere y Neslihan Atagul, como Nihan Sezin, son una pareja que nos deja sin aliento con su intensidad emocional. La historia de Kemal y Nihan es un romance trágico desde el principio, marcado por las diferencias sociales y las maquinaciones de terceros. Y es precisamente en este contexto donde los celos se convierten en un elemento clave de la trama. La aparición superíndice 3N de Emir Kozkoylu, interpretado por Kaan Urgankoylu, es lo que desata la tormenta de celos. Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, hace todo lo posible por separarla de Kemal.
Y es que en Karasevda los celos no son solo una emoción superíndice 3N, sino una herramienta para manipular y controlar a los DMUS. Los celos de Emir son enfermizos, obsesivos y desatan una serie de eventos que llevan a los personajes al límite de su resistencia. Ver a Kemal sufrir por el amor de Nian, mientras BCU superíndice 3 Moemir intenta apropiarse de ella, es una experiencia desgarradora. AQU los celos no solo son el motor del drama, sino que también Copyright N reflejan las injusticias y las desigualdades de la sociedad. Karasevda es una serie que te hace reflexionar sobre el poder del amor, el sacrificio y CU superíndice 3 Mo las circunstancias externas pueden poner a prueba incluso los sentimientos MU-S puros. Los celos en esta serie son tan intensos que no solo afectan a los protagonistas, sino que también Copyright N se extienden a otros personajes secundarios, generando un círculo vicioso de envidia y resentimiento. Es un claro ejemplo de que el amor, cuando se convierte en obsesivo superíndice 3N, puede ser tan destructivo como el odio. Un dato curioso de esta serie es que tuvo una gran acogida internacional y se considera una de las MU-S exitosas de la historia de la televisión superíndice 3N turca, convirtiendo a Burak Uzuparrafoibit y a Neslihan Atagul en superestrellas en todo el mundo. Si buscan un drama romántico que les haga sufrir, pero a la vez les mantenga pegados a la pantalla, Karasevda es una opción superíndice 3N inmejorable. Prepur rense para una montaña más menos rusa emocional que les dejaru sin aliento. Y hablando de dramas intensos, no podemos dejar de mencionar AIC 101, una serie que si bien se centra en la vida de un grupo de adolescentes, también Copyright N aborda el tema de los celos desde una perspectiva fresca y juvenil. Si bien no es el tema central, las relaciones amorosas dentro del grupo N marcadas por momentos de celos, inseguridades y confusiones. En este caso, los celos son MUR-S una expresión superíndice 3N de la inmadurez de los personajes, pero aún ASU, generan situaciones dramáticas y muy divertidas. Kubilay Aka, Mert Yazkoylu, Alina Voz y otros actores nos transportan al mundo de la adolescencia, donde las emociones N a flor de piel y los celos pueden surgir por los motivos MU-S inesperados. A diferencia de las otras series que hemos mencionado, en AIC 101 los celos son MU-S un reflejo de la inseguridad y la falta de experiencia en el amor, lo que da lugar a situaciones CU superíndice 3 micas y a la vez muy reales. Los personajes se enfrentan a los primeros amores, a los primeros desengau más menos os y a las primeras experiencias de celos, que en muchas ocasiones son mal gestionadas y que provocan situaciones hilarantes y a la vez emotivas. Y es que la serie nos muestra CU superíndice 3 Mo los celos pueden surgir de la inseguridad, de la falta de confianza en uno mismo, y CU superíndice 3 Mo estos sentimientos pueden afectar las relaciones interpersonales. Pero a diferencia de Karasevda, donde los celos eran una herramienta de manipulación superíndice 3N y poder, en AIC 101 los celos son MU-S un reflejo de la inmadurez y la falta de experiencia en el amor. Lo interesante de esta serie es que nos muestra que incluso los adolescentes pueden experimentar celos intensos y que estos sentimientos, aunque puedan parecer triviales a veces, pueden tener un gran impacto en sus vidas. Además, AIC 101 también Copyright N aborda otros temas importantes como la amistad, la rebeldía y la búsqueda de la identidad. Si buscan una serie que les haga revivir su adolescencia, que les haga reír y que a la vez les haga reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, AIC 101 es una excelente elección superíndice 3N. Un dato interesante es que la serie se encuentra en la plataforma Netflix, lo que facilita su acceso y la posibilidad de verla en cualquier momento y lugar. Continuando con nuestra selección superíndice 3N, vamos ahora a hablar de Ukondieres y Sukur, una serie que mezcla drama, acción superíndice 3N y su también Copyright N momentos de celos. Ukondieres y Sukur es una historia ambientada en un barrio de Estambul controlado por una familia mafiosa, los Kouparrafo Oval. El personaje de Yamau Párrafo Kouparrafo Oval, interpretado por Aras Bulut y Grado Sinemli, es el protagonista de esta historia de violencia, amor y traición superíndice 3N. Y es precisamente dentro de este contexto de violencia y poder donde los celos también Copyright N juegan un papel importante. Aunque no es el tema central, las relaciones amorosas de los personajes N marcadas por momentos de tensión superíndice 3N, inseguridad y celos, que surgen de la desconfianza y las traiciones. Los celos en Ukondieres y Sukur son MUR-S un reflejo del ambiente de tensión superíndice 3N en el que viven los personajes, donde la lealtad se pone a prueba constantemente. La vida en un barrio peligroso y controlado por una familia mafiosa hace que la desconfianza sea una constante,
lo que afecta las relaciones sentimentales y provoca celos. Ver CU superíndice 3 Mo. Los personajes luchan por proteger a sus seres queridos, mientras luchan contra la desconfianza y los celos, es lo que hace que U con diéresis UCUR sea tan adictiva. AQU Los celos no son solo una emoción superíndice 3N personal, sino también copyright N un reflejo del ambiente hostil en el que viven los personajes. Los celos son una muestra de la desconfianza y la inseguridad que sienten los personajes, y que se ven agravadas por las circunstancias en las que se encuentran. Además, la serie explora CU superíndice 3 Mo. La violencia y el poder pueden corromper las relaciones personales, haciendo que la confianza y el amor sean cada vez más difíciles de mantener. Si buscan una serie que combine acción superíndice 3N, drama y momentos de tensión superíndice 3N emocional, U con diéresis UCUR, es una opción superíndice 3N que no les defraudará. Un dato curioso es que la serie se ha convertido en una de las exitosas y longevas de la televisión superíndice 3N turca, llegando a tener varias temporadas y a ganarse el corazón superíndice 3N de millones de espectadores en todo el mundo. Finalmente, no podemos cerrar nuestro recorrido por el mundo de los celos en las series turcas sin mencionar Erkenci Kuay, también copyright N conocida como Pu Haro más menos Ador. Esta es otra comedia romántica que, al igual que Senu con diéresis al Capm, nos ofrece una visión superíndice 3N Mu, ligera y divertida de los celos. La historia de Can Yaman como Candy Beat y de Metuz Demir como Sanemaiden es una mezcla perfecta de comedia, romance y drama, donde los celos juegan un papel importante en la trama. Al igual que en Senu con diéresis al Capm, los celos de Candy Beat son una constante a lo largo de la serie, y a menudo son el detonante de situaciones CU superíndice 3 micas y a la vez tiernas. Ver a Can, un hombre seguro de sí mismo y aparentemente desenvuelto, dominado por los celos de Sanem, es una de las grandes atracciones de la serie. AQU Los celos son una expresión superíndice 3N del amor y de la necesidad de proteger a la persona amada. A diferencia de otras series donde los celos son destructivos y obsesivos, en Erkenci Kuay son una muestra de la vulnerabilidad y la inseguridad de los personajes. Can, a pesar de su aparente confianza, muestra una faceta sensible y vulnerable cuando se trata de Sanem. Ver CU superíndice 3 Mo. Los celos le hacen perder el control, y CU superíndice 3 Mo. Sanem lidia con esas situaciones, es lo que hace que la serie sea tan divertida y adictiva. Además, la química entre Can Yaman y Demetuz Demir es innegable, lo que hace que las escenas de celos sean aún entretenidas y emotivas. Un dato curioso de esta serie es que fue un gran U con diéresis copyright cito a nivel internacional y se considera una de las vistas y comentadas de los últimos aún más menos convirtiendo a Can Yaman y a Demetuz Demir en estrellas de fama mundial. Si buscan una serie que les haga reír a carcajadas, que les haga suspirar y que les muestre una versión superíndice 3N Mu, SCU superíndice 3 mica y ligera de los celos, Erkenci Kuay, es una opción superíndice 3N imprescindible. Y bueno amigos, hasta AQU nuestra exploración superíndice 3N por el mundo de los celos y el drama en las series turcas. Como hemos visto, este es un tema recurrente en muchas de estas producciones, y cada serie nos ofrece una visión superíndice 3N diferente y particular de esta emoción superíndice 3N tan compleja. Desde los celos obsesivos y destructivos de Karasevda, hasta los celos SCU superíndice 3 micos y tiernos de Erkenci Kuay, las series turcas nos muestran todas las caras de esta emoción superíndice 3N que a veces nos hace sufrir, pero que a la vez nos hace sentir vivos. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por las emociones intensas de las series turcas. Queremos agradecerles de corazón superíndice 3N por acompañarnos una vez en este viaje por las historias que nos hacen suspirar, reír y llorar. Y como siempre los invitamos a que dejen sus comentarios AQU abajo, dice copyright donos CU, L de estas series es su favorita y CU, L consideran que tiene los celos intensos y dramáticos. Nos encanta leer sus opiniones y saber QU copyright piensan. Y por supuesto antes de despedirnos, les recordamos que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y lo importante suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras superíndice 3 y más aventuras por el mundo de las series turcas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo.